Está con nosotros Aarón Lara, es presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Desde México, muy buenos días, licenciado. Muy buenos días. Para mí es el honor de poder acompañarles el día de hoy, así que muchas gracias por la invitación y por su generosa hospitalidad. Comenzamos, licenciado Lara, comentando un tema muy importante, es acerca de este sismo de magnitud de 7.1 que sacudió la noche de este martes el centro y suroeste de México. Esto ha sido un terremoto que ha causado pues muchísimos daños materiales. Tenemos el reporte aquí en nuestro país que ya ha causado algunas víctimas. ¿Cómo se encuentran los ciudadanos mexicanos con este fuerte sismo pues que ha sacudido México y alrededores? Sí, bueno, afortunadamente en la Ciudad de México los daños fueron menores, infraestructura eléctrica y sobre todo de internet, que sigue intermitente, pero fuera de eso, afortunadamente, insisto, en la Ciudad de México no hay daños que lamentar y no hay vidas que se hayan perdido, gracias a Dios. Eso sí, fue un movimiento impresionante, fue realmente algo que sacudió a la ciudad, y como aquí en México tenemos una lamentable experiencia, y fíjense ustedes la tremenda coincidencia de que los dos sismos más demoledores que hemos tenido en tiempos recientes han ocurrido el mismo día y en el mismo mes. El 19 de septiembre es una fecha fatídica para nuestra memoria colectiva. Primero en 1985, dos terremotos brutales que destrozaron la ciudad, y luego en el 2017 otro temblor terrible con muchas víctimas y con el abatimiento de cientos de construcciones, edificios enormes que cayeron. Así que la sacudida de anoche fue verdaderamente espectacular y se temía lo peor. Gracias a Dios no ha habido daños. Sí, un muerto en Guerrero, que lamentablemente, mire, esas luces que se están apreciando ahora en la televisión son el choque de los cables de alta tensión y de luz, y entonces toda la ciudad quedó en obscuras, y fue impresionante porque los cables chocaban y lanzaban estas luces. No, la gente estaba realmente sobrecogida de temor. Fue terrible, la sacudida fue durísima. Afortunadamente el movimiento fue oscilatorio y eso ayuda a mantener la verticalidad de los edificios. Cuando el movimiento es trepidatorio es cuando desgraciadamente ocurren desgracias. Afortunadamente, insisto, esta vez Dios nos guardó y no pasó de un tremendo susto. Sí, gracias por el reporte, Aarón, porque estuve yo en ese 17 de septiembre de 2017 fue, ¿no? Así es. Estuve yo en Ciudad de México y reporté justo para Lima. Estábamos ahí cumpliendo una labor, veníamos de Nicaragua, y bueno, toda una experiencia. No había sentido yo un temblor. Nosotros también aquí tenemos temblores y terremotos, como se siente y como se vive en Ciudad de México, porque Ciudad de México está sentada pues sobre el lago, ¿no? El lago seco ese y uno no puede estar de pie, ¿no? Por la forma como se mueve el piso, ¿no? Y lamentablemente sí. Pues bueno, toda una experiencia para los que han podido vivir allí. Pues no somos locales, digamos, pero nos invita, más bien nos exhorta a estar listos, ¿no? Cierto. Para poder salir, hacer los esfuerzos en familia para tratar de salir lo más rápido posible con los temas de seguridad que debemos seguir. Pero bueno, vamos a hablar de otro terremoto en la conciencia y en la moral del pueblo mexicano. Sí. Aarón. Ese sí fue un terremoto grave, para que veas el tema de la Suprema Corte de Justicia. Ahí yo quería preguntarte,
La Suprema Corte de Justicia es como claro, la Corte Suprema como en otros países. ¿Qué es lo que ha decidido? ¿Qué es lo que ha votado? Bueno, primero, para entrar en contexto, yo quisiera decirle a tu público, la Suprema Corte de Justicia ha atraído 3 casos que han causado mucha polémica y discusión en el país. Son 3 casos que ya tienen más de 2 años, en algunos casos casi 3 años que se discutieron y en los congresos se decidieron. El primero es el Congreso de Coahuila, que queda al norte del país, en la costa del Golfo. Ahí en Coahuila se tomó la decisión de que el aborto tenga una penalidad de 1 a 3 años. La diferencia de esta sentencia, porque el aborto está penalizado en todo el país, salvo 3 causales, que es el tema de que ponga en riesgo la vida de la madre, que la vida del bebé sea inviable, o bien que sea a causa de una violación. Esas 3 causales están en todo el país. Así que si una mujer opta por el aborto, fuera de esas causales, pues está cometiendo un crimen, es un delito y es punible. La gran diferencia es que en Coahuila se está castigando con cárcel. En cambio, en varios otros países, en otros estados del país, se permuta la pena y no es una pena corporal, sino asistencia de salud mental, o trabajo comunitario o alguna otra alguna otra pena que se aplica, pero no de tipo que amerite cárcel. En el caso de Coahuila es de 1 a 3 años de prisión. Sin embargo, debo decir, hasta el día de hoy no hay una sola mujer encarcelada, ni en Coahuila, ni en ningún otro estado de México, por el delito de aborto. Ni una sola. Hay 5 mujeres y 101 hombres encarcelados por el delito de hacer abortar a una persona, pero no porque la mujer haya abortado. Pese a esas circunstancias, lo que los grupos feministas y los grupos pro ideología de género han ido usando como narrativa es que hay miles de mujeres encarceladas. Falso, totalmente. Y tenemos pruebas de el Secretariado de Seguridad Pública que nos detalla cuántas personas están encarceladas tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces, con esta resolución del Congreso de Coahuila de otorgar una pena corporal de 1 a 3 años de prisión, se ampararon un grupo de mujeres, de estos grupos feministas, y han ido escalando eso ocurrió en 2019, hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia. La Corte, sin tomar en cuenta, número 1, la soberanía del Estado, número 2, que el aborto es un crimen, es un delito, número 3, sin tomar en cuenta el derecho a la vida que nuestras constituciones locales, la federal y los tratados internacionales defienden, determinó que ninguna mujer, bajo ninguna circunstancia, puede ser encarcelada por el delito de abortar. Y la incongruencia de esta decisión es que la Corte no elimina el aborto como un delito, es decir, sigue siendo un delito, pero ya no se puede castigar con cárcel. Entonces, es una incongruencia, es un dictamen mal formulado. Lamentablemente se está leyendo mal, incluso a nivel internacional, la prensa, por la información que se está tergiversando, está dando por hecho que en México se está despenalizando el aborto. Eso no es cierto, el aborto sigue siendo un delito. Lo que la Corte decidió ayer es que ninguna mujer pueda ser encarcelada. Otra limitación de esta ley absurda, equivocada, mal hecha, y es increíble porque lo hacen pues la Suprema Corte de Justicia, cuyas decisiones además son inatacables, no establecen el plazo perentorio para que una mujer pueda abortar. Así que dicen en la sentencia,
en la primera etapa del embarazo. ¿Y cuándo termina la primera etapa? ¿Cuál es la primera etapa? Claro, ¿cuánto tiempo dura? O sea, no lo establecen en la sentencia. Entonces, es una sentencia deformada porque está inspirada no en el Estado de Derecho, está inspirada en la ideología. Y como prueba de que es solamente un tema ideológico, imagínense ustedes que la sentencia de la Corte dice, no habla de mujeres embarazadas, habla de cuerpos gestantes. A ver, ¿qué cuerpo que no sea el de una mujer puede embarazarse y gestar? Entonces es un tema ideológico nada más, porque están hablando de cuerpos gestantes, es decir, mujeres trans, hombres trans o personas que se autoperciben con cualquier otro género, pero que como ya no son mujeres, porque así se autoperciben, entonces ahora ya no se les puede llamar mujeres, ya también va a constituirse en un delito si tú le dices a una mujer que es mujer, porque ella no se autopercibe como mujer, sino ahora hay que llamarle cuerpo gestante. Verdaderamente ridículo lo que está pasando, y de verdad, si no fuera tan grave, pues era para ponerse a reírse de los ministros de la Corte. Pero la verdad es que es una decisión absurda, equivocada y verdaderamente grave por lo que significa. Hay que enmendar la plana a los ministros de la Corte, y eso es lo que vamos a tratar de hacer el próximo lunes. Vamos a tener un meeting en el centro del país, porque además, esta es la parte más grave, viene un segundo tema. Les había comentado que son 3 los que se han acumulado en los últimos años y que han llegado a la Corte. El primero es el Código Penal de Coahuila. El segundo es la constitucionalidad de la protección a la vida, y ese es un amparo que se produjo en el estado de Sinaloa, que es un estado que está en la costa del Pacífico. En Sinaloa, en 2019, se logró incluir en la constitución de ese estado, recuerden que México es un estado federado, entonces hay 32 estados y cada uno es libre y soberano, unido en un pacto federal. Por eso el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Estos Estados Unidos, por este pacto, cada uno tiene su propia constitución y las leyes que emanan de esas constituciones. 22 estados del país, incluyendo Sinaloa, protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Está incluido en su constitución, así lo dice textualmente. Bueno, hay un amparo para decir que no es correcto proteger la vida desde la concepción, porque la vida, están diciendo esas personas, no es un derecho absoluto, sino es un derecho relativo. Y ponen como un ejemplo el tema de que si alguien te agrede y tú, por defenderte de la agresión, matas a tu agresor, la ley no te puede castigar porque fue en defensa propia. Entonces, quitarle la vida a otra persona puede tener aspectos relativos para aplicar una sentencia a favor o en contra, dependiendo del motivo que tuviste para quitarle la vida a otra persona. Y entonces dicen que eso significa que el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Es tan enredoso esta construcción ideológica que, insisto, los propios ministros de la Corte se hicieron bolas ayer. Están poniendo cosas absurdas en las resoluciones, pero están afectando a todo el país. Ahora, ¿cómo puede ser que vayan a retractarse invadiendo la esfera de la soberanía de otro estado para decirle a los congresistas de Sinaloa tienen que modificar su constitución? Entonces hay una violencia judicial para decirle a un Congreso independiente, autónomo, qué legislar, en qué sentido legislar y cómo tienen que poner sus convicciones éticas, morales o de principios supeditados
a una corriente ideológica solamente. Estimado Aarón, te hemos escuchado y bueno, todo lo que dices colisiona tanto con el sentido común. Claro. Con la defensa de la vida, con la defensa del ser humano que empieza a ser gestado en el vientre de una mujer, pensar en las mujeres como cuerpos gestantes, ¿no? Ya no es una mujer. Ya no es mujer. O sea, se supone que todas estas leyes son para la defensa, la libertad de la mujer, ¿no? Pero entonces pasa una señora, una dama, una chica y es un cuerpo gestante o por gestar, digamos, ¿no? No sé, es que ya uno puede entrar en una lógica tan contraria, inclusive hiere, ¿no? El sentir, el hablar sobre esto hiere, ¿no? Lo que tú decías es tan sorprendente de que, claro, dice, no estamos chocando con el aborto, sigue siendo un delito, pero ya no hay pena. Y entonces este es un delito sin pena, es un delito, es un asesinato. Es un crimen. Es un crimen. Sí, señor. ¿No? Es un crimen contra un indefenso, pero ya no hay delito, o sea, ya no hay pena. ¿Y cómo lo explicas? O sea, legalmente, ¿cómo le explicas a alguien que va al primer ciclo, al primer día de Derecho en la universidad, a explicarle? Pues, no sé. No, va a ser muy complicado y deja pues, la cuestión, digamos, de formación a los nuevos abogados. Va a ser un gravísimo conflicto en los estados porque están poniendo dos leyes en coalición, dos leyes, dos preceptos jurídicos que van a colisionar, ¿no? Sí, sin duda. Pero mira, déjenme decirles esto, que me parece que es fundamental. Es una discusión muy muy relevante de nuestros tiempos. Hace 25, 30 años en Estados Unidos, la Corte Suprema de ese país, ideologizada como la que hoy tenemos en México, determinó que el aborto era un derecho de las mujeres y entonces permitió el aborto en los Estados Unidos. Fue justo en esos años en que había una gran polémica si se podía orar o no orar antes de comenzar las clases en las universidades públicas de Estados Unidos. Tú recordarás eso, Reinaldo. Bueno, la Suprema Corte de Justicia determinó que era inconstitucional orar o pedir a Dios antes de empezar las clases y que el aborto era un derecho de las mujeres. Hoy día, con una nueva corte, ahora conservadora, como le dicen, ¿no? Una corte que aplica la Constitución tal cual, está por llevar a efecto en Estados Unidos una nueva resolución para determinar que el aborto no es un derecho, sino que priva sobre todos los demás derechos el derecho a la vida. Ya Texas ya aprobó esa reforma a su constitución, a sus leyes locales, y ahora va a llevarse a fines de septiembre la discusión a la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos. Hoy en México estamos, como hace 30 años en Estados Unidos, con una corte ideologizada que no está pegada a derechos, sino a temas ideológicos, con la anuencia del presidente de nuestro país, que yo debo insistir de una manera tajante que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a sus promesas de que estos temas se irían a una consulta popular, pese a sus declaraciones de que él es un hombre de valores y que es un hombre que es pro vida, pese a que muchas ocasiones cita la Biblia hablando de la preeminencia que tiene como un ente moral para determinar nuestras acciones como personas, pese a todo eso, se ha quedado callado, ha sido omiso y por supuesto ha dejado que estas cosas ocurran, lo cual lamentablemente ha traído solo confusión. Un jefe de Estado debe de ser claro, debe de ser contundente, debe de ser firme en sus convicciones, pero el presidente dice una cosa y hace otra.
y eso hace que toda la ciudadanía se confunda, y eso permite que personas con ideologías no apegados a derecho cometan los errores que está cometiendo la Suprema Corte de Justicia. Estamos viviendo en México uno de los momentos más oscuros en nuestra nación, porque faltan estadistas y falta que el presidente se comporte como un estadista. Necesitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en el papel que le corresponde tomar. Realmente nos sentimos muy defraudados, nos sentimos, y no es un tema solo personal, es un tema que he recogido en las plazas, en las ciudades. Tú sabes, tú me conoces, yo visito todo el país, escucho a la gente en toda la nación, incluso fuera de México, pero hay una gran decepción por el comportamiento del presidente López Obrador, sobre todo en un tema tan fundamental como este, en el que ha sido omiso y ha sido permisivo a que se introduzca la ideología y no que se apeguen a derecho quienes debieran ser los guardianes precisamente del Estado de Derecho en mi país. Licenciado Lara, con respecto a esta confusión y coalición que existe, ¿no? Y que es un desafío ahora para los nuevos profesionales en el mundo del derecho, ¿cómo queda el derecho del no nacido o del recién nacido? Bueno, si esto avanza, porque tengo entendido que en algunos estados el quitarle la vida a un bebé en el vientre de la madre es un homicidio agravado. No sé, quisiera que usted me lo explique. Y en estados como donde se ha ido avanzando la ley para despenalizar el aborto, ¿cómo queda ahí el derecho del no nacido? A ver si nos puede explicar y si realmente pues existe esta confusión legal. Claro, ¿no? Existe, y es una contradicción muy grave. En México este año hay 2 estados en que se ha avanzado en esto de la despenalización del aborto, que fue el estado de Hidalgo y el estado de Veracruz. Pero el estado de Veracruz es más grave el tema porque en la constitución del estado se establece con toda claridad que el estado de Veracruz protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Así lo establece la Constitución, pero el Congreso del Estado votó a favor de una manera alevosa, haciendo uso del mayoriteo en contradicción de la ley para que se permita el aborto hasta la 12ª semana de gestación sin causal ninguna. Eso sí es despenalizar el aborto, no lo que hizo la Corte. Se quita como delito, ya no es un delito quitarle la vida a tu bebé hasta las 12 semanas, no porque esté en peligro la vida de la madre, no porque el embrión sea inviable, no porque haya sido producto de una violación, sino por la decisión propia de la mujer que dice que por el desarrollo libre de su personalidad puede limitar o puede coartar la vida de una persona inocente, indefensa, en fin. Obviamente es una decisión de la Corte que no va a tener efectos reales, es decir, un juez no va a poder determinar la inocencia de una mujer que termina abruptamente un embarazo, porque por encima de esta ley está la Constitución. A ver, no hay una ley arriba de la Constitución. La Constitución es la norma máxima, es el tope, es lo máximo. Ninguna ley está arriba de la Constitución. Todas las leyes son secundarias. Por eso cuando se toma posesión de un cargo, los funcionarios juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Como esta ley no emana de la Constitución, es una ley ilegal. Claro. Por eso urge para ellos, para estos grupos ideologizados, estos grupos ideologizados, feministas, etcétera, grupos radicales, esos son los grupos antiderechos, les urge que la Corte se pronuncie en contra de la constitucionalidad de la vida. Porque al quitar de la Constitución la protección a la vida,
entonces sí, ya no habrá delito que perseguir. Entonces sí, se legalizaría el aborto. Entonces sí, se despenalizaría toda acción que se pueda ejercer en contra de alguien que comete el crimen del aborto. Por eso es tan importante este juicio que se va a llevar a cabo la semana entrante. No podemos permitir que de un plumazo borren la constitucionalidad de la protección a la vida. Ese es nuestro deber como personas que tenemos convicciones de que debemos defender el derecho a la vida dentro de la Constitución, porque mientras esté en la Constitución, todas las demás leyes que están inventándose, ninguna puede tener efecto, porque hay una norma superior que es la Constitución. Si logran abatir la Constitución de Sinaloa, como castillo de naipes, se va a caer la protección a la vida en todo el país. Ese es nuestro llamado y por eso estaremos el lunes 13 en la plancha del Zócalo para reclamarle al Estado mexicano, encabezado por el presidente López Obrador, a los ministros de la Suprema Corte que representan el Poder Judicial y a los congresos que representan el Poder Legislativo, que no se aparten de la norma constitucional, que respeten la Constitución, que juraron cumplir y hacer cumplir. Todos ellos juraron defender esa Constitución. Entonces es una incongruencia que quieran ahora modificarla. Esa es la gran batalla que viene, comenzará el lunes y confiamos en Dios que vamos a dar la batalla. Bueno, nosotros vamos a transmitir en vivo también, licenciado Lara, pues con las señales que ustedes nos envíen, porque esto va a ser una gran manifestación que debe tener y lo tiene el respaldo de toda Iberoamérica a través también de este Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, cuya última versión se realizó en Lima antes de la pandemia, que tú presides y que se convocó con los líderes aquí peruanos y latinoamericanos, iberoamericanos más bien, para defender algo que es humano, ¿no? La vida del concebido. Así ¿no? es. Precisamente cuando uno habla del concebido es porque está hablando de otra persona dentro del cuerpo de la mujer. Claro, si no, la Constitución diría la verdad es que cuando uno entra en esa lógica termina diciendo tonterías, porque entra en una lógica pues extraña, ¿no? Porque tendría que decir la Constitución defiende la vida de la mujer y del otro, ¿cómo dirías? Para no decir concebido, no sé. Por eso, ¿no es cierto? Uno entra en una lógica como tú mismo lo señalas y ellos entonces, este lado se inventa términos, lógicas, tienen que salir de la lógica natural, ¿no? Y pelearse con las ciencias naturales, pelearse con la biología, desconocer la ciencia. Por eso es que decimos que es una ideología. El licenciado Aarón Lara, directamente desde Ciudad de México, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Voz Pública, la voz que se debe escuchar, y es la voz del pueblo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Al contrario, muy agradecido. Un abrazo desde México. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido con nosotros Aarón Lara, presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Y entonces, ¿qué te parece, Janet? Tú eres dama, eres madre. Como dice el licenciado Lara, pues Reinaldo, esto es toda una confusión y lo que se debe hacer es defender la vida del concebido, pero también de aquel latido del corazón, de aquella persona que se está desarrollando, ¿no? en el vientre de la madre. Y lo que dice el licenciado Lara me parece interesante, ¿no? Que esto es una demanda que se ha hecho, que se ha aprobado a nivel de Código Penal, pero la Constitución de los Estados mexicanos dice otra cosa. Hay un derecho soberano fundamental hacia la vida de toda persona, ¿no? Entonces, pero, ese es un tema que lleva bastante al debate también. Porque ahora hay una discusión, pues, si es un ser humano, dice, ¿no? Por ejemplo, tú te referías a un bebé y muchos dicen, no, todavía no es un bebé. No es una persona, algunos dicen eso.
claro, no es una persona, ¿no? Es bueno, ahí utilizan las palabras, ¿no? Pero es un ser humano en formación. Y en formación, por supuesto, tiene un proceso, ¿no? Y para que llegue a ser un ciudadano, pues tiene que pasar un proceso. No es que un día aparece y se inscribe y le dan su DNI. Por eso choca contra toda una lógica basada en la ciencia. Por eso